es la oportunidad para presentar la ponencia que tiene por título Uso de las rúbricas en la enseñanza de la catalogación y la clasificación, que hay un cambio en el título para los que tengan su programa. El título correcto es este: Uso de las rúbricas en la enseñanza de la catalogación y la clasificación. Los participantes son Claudia Escobar Vallarta. Ella es licenciada en Bibliotecología por la UNAM, estudiante de la maestría en Bibliotecología y Estudio de la Información, igualmente de la UNAM. Es personal académico de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas, catalogadora, profesora adjunta del curso de Organización de la Información en 2010 del programa de maestría en Bibliotecología de dicha biblioteca. El maestro Reinaldo Figueroa Serrín, él es profesor de la maestría en Bibliotecología de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas, responsable del curso de Organización del Conocimiento y Organización de la Información, director y lector de tesis del área de bibliotecología, particularmente de las áreas de organización del conocimiento y de la información, postulado a doctorado en investigación, análisis documental, evolución teórica, conceptual de su estructura de conocimiento, y personal académico de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas. Cedemos la palabra a sus ponentes. Gracias, sí. Sí. Buenos, no sé si son días o tardes. Yo quisiera dar las gracias al doctor Filiberto por darnos la oportunidad de expresarnos y felicitar al WIP de este éxito que ha tenido este coloquio, ¿no? Que nació en Lima y después lo heredó Filiberto y ha estado creciendo. También me da gusto de que existan más catalogadores. Yo había pensado que era una especie en extinción. Entonces, lo que vamos a exponer ahorita es una experiencia de impartición de un curso elemental sobre organización de la información, que se refiere a evaluar el proceso de construcción de conocimiento alrededor de los tópicos básicos sobre un curso de catalogación, lo que antiguamente se llamaba como catalogación, ¿no? Que ahora se llama organización de la información documental, porque si no le ponemos lo documental, pues parece ser que somos gente de sistemas y no somos gente de sistemas. Bueno, entonces explicaremos de forma breve qué relevancia tiene esta forma de hacer el monitoreo de la construcción de conocimiento para un grupo. En este caso fueron un grupo de 11 estudiantes. Yo nomás hablaré de las primeras 10 transparencias que se refieren al marco teórico, al marco conceptual más que teórico, en el cual se fundamenta la idea de las rúbricas. Entonces, las rúbricas benefician la enseñanza en catalogación. Nos ofrecen una guía de observación de los puntos críticos durante el proceso de aprendizaje del alumno y de la enseñanza y de la forma en que enseña el profesor. Muestra los aciertos y habilidades en la transmisión y apropiación de los contenidos del programa. Se establecen los resultados esperados en el desempeño del alumno, el grado de avance y los elementos de mayor dificultad de comprensión. Una vez focalizados esos aspectos críticos, ayuda a reelaborar estrategias en el proceso de impartición de conocimiento. Las rúbricas permiten ver claramente los mecanismos de seguimiento en la asimilación de conocimiento y demostración del desarrollo de las habilidades de cada estudiante. Muestra una visión sistemática de la evaluación del aprendizaje individualizado. Ofrece una evaluación sistemática en el sentido también de que presenta asertividad y confianza en los procesos de construcción de conocimiento.
Entonces, la rúbrica se podría, en términos de caracterización conceptuales, serían estas: conjunto de categorías, criterios o valores para representar o evaluar el aprendizaje, herramienta que nos dice qué elemento importa más de un conjunto de temas. Y la rúbrica tiene como objetivo principal ubicar al profesor como el que cuida la tarea, pero y hacer seguimiento escalonado de cómo se cumple la tarea o las diferentes tareas que se van solicitándole a los alumnos para ratificar si están o no construyendo conocimiento. Sirve de guía o regla que indica una dirección clara tanto al estudiante como al maestro. Es decir, la rúbrica no solamente nos dice a los profesores cómo va determinado alumno, sino también nos ofrece elementos de cómo el profesor está impartiendo el conocimiento. Y en ese sentido ofrece datos para que el mismo profesor reestructure los contenidos o vea qué estrategias de aprendizaje está aplicando para la absorción de ese conocimiento que dice que tiene. Es un término que puede referirse a casi todo aquello usado para evaluar el progreso de un estudiante, en términos generales, ¿no? Entonces, Bruce Cooper y Ayana Gardner dicen que nos ayudan al profesor a pensar crítica y cuidadosamente acerca de qué enseñar y lo que se necesita aprender. Ponen en claro las expectativas o estándares esperados en el desempeño tanto a estudiantes como a profesores. Lo que hicimos en ese sentido es que cuando abrimos la primera sesión de este taller, les explicamos a los estudiantes que íbamos a aplicar como forma de evaluación, tanto de ellos como la evaluación del profesor, la aplicación de rúbricas, en el sentido de que hicimos monitoreos escalonados, y esto los va a explicar Claudia. Dan oportunidad a la reflexión, retroalimentación y aprendizaje continuo. Las dificultades que se presentan en la aplicación de las rúbricas, por una parte es la subjetividad, por otra parte es que se le agrega una tarea más al profesor de diseñar el programa de estudios de acuerdo a cómo se va impartiendo el conocimiento, digamos, de lo más sencillo a lo más complejo. Y de alguna forma pueden restringir la educación en el sentido de que desde el principio los contenidos están acotados. Digamos que si encontramos dentro de nuestros alumnos alguno que sea de pensamiento divergente, va a ser para este estudiante particularmente difícil adecuarse a esta forma de evaluación, en tanto que constriñe a algunas expresiones de creatividad que se dan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La rúbrica incorpora el conjunto de criterios que describen los distintos niveles de excelencia para el desarrollo de las actividades, procesos o productos esperados por cada alumno y sirve para dos propósitos: evaluar el aprendizaje del estudiante y evaluar la forma en que el profesor transmite el conocimiento en el estricto sentido académico. Entonces, solamente voy a nombrar 3 elementos que se deben tomar en cuenta para diseñar la rúbrica. ¿Qué se espera de un proyecto o producto o proceso? ¿Sí? ¿Qué se busca con cierta tarea? Se deben enlistar los criterios que ayudan a ver lo que se persigue
en cada una de las sesiones para lo que es el diseño de la currícula. Entonces, definidos los criterios esperados, lo que estamos persiguiendo es cómo pueden distinguirse los niveles de rendimiento de un estudiante, cómo se posiciona en su desempeño frente a un rango de metas esperadas. La riqueza de la aplicación de las rúbricas es que en la consecución de la aplicación del conocimiento y la transmisión y el mismo juego de la enseñanza-aprendizaje, la ventaja de la rúbrica es que poner también como evaluador de su mismo proceso al estudiante. Digamos que es una ventaja, que la evaluación no solamente estaría dada por la visión del experto, en este caso el profesor, sino también, digamos, darle cierta responsabilidad al estudiante de cómo se evalúa a sí mismo en este proceso de asimilación de conocimiento. Brinda información que puede ser usada tanto por el profesor como por el alumno durante el proceso de aprendizaje, involucrando al estudiante en su evaluación, permitiéndole responder a dónde me dirijo, dónde me encuentro ahorita y cómo puedo llegar a la meta. Aquí quisiera abrir un paréntesis de la experiencia que nos dio a nosotros el hecho como resultado del proceso, porque el proceso de análisis llevó los 5 meses en que se transmitió el conocimiento, y nos dimos cuenta que cada vez es más importante incluir en este tipo de cursos, particularmente en lo que es catalogación y clasificación, la importancia de lo que son los metadatos en la educación. En la educación, los metadatos se convierten en recursos educativos relevantes, particularmente en la noción de objeto de aprendizaje. Desde el punto de vista de la computación basada en la instrucción, surge la idea del paradigma orientado a objetos en la información. Lo que yo percibí en esta forma de transmitir conocimiento es que cada vez a mí, como profesor, me veo en la necesidad de diseñar mis contenidos a partir de una estructura de metadatos, en el sentido de que, o yo mismo me cuestiono, de que desde el principio hago un diseño de los contenidos a partir de la idea del metadato, a partir de la idea de que hay un formato X en el cual el estudiante debe de demostrar que maneja la información que yo le estoy transmitiendo. Sobre cualquier contenido educativo, el concepto del metadato está relacionado con el tipo de objeto de aprendizaje. La instrucción se puede dividir en componentes de conocimiento, en cosas, acciones o propiedades, y componentes de estrategia, mostrando, diciendo, haciendo. Esto lo dice según Oliver. Este es un comentario al margen, ¿sí? No es que haya sido como obligación de esta forma de evaluación de las rúbricas, digamos que salió de una forma aleatoria, ¿no? Entonces, la introducción al estudio de caso es el curso de organización de la información de la maestría de bibliotecología del Colegio de México. La impartimos en dos partes, por así decirlo, ¿no? Una parte teórica muy elemental sobre lo que es organización del conocimiento y algunos elementos teóricos sobre lo que es o hacia dónde va la tendencia de la catalogación versus organización de la información. Y una parte práctica
diseñada en un taller de catalogación donde se realizaron prácticas de catalogación, tanto de catalogación descriptiva como de asignación temática en un salón con todas las herramientas que simulan el templete de un catalogador profesional, más el metadatos necesarios para construir una determinada noción de registro bibliográfico. Entonces, relacionar los conocimientos teóricos y el objetivo, aunque en algún momento no lo pudimos hacer, o sea, esta parte es difícil. O sea, ¿en qué momento podemos decir que un conocimiento teórico que asimila el estudiante lo pone en práctica en tanto diseñamos o reunimos ciertos problemas de catalogación? Eso inmediatamente no se puede medir. Lo que podríamos hacer en algún momento es, digamos, volver a aplicar la matriz cuando los estudiantes salgan, o un poco, no sé, antes de que salgan de la carrera, para ver qué tanto de lo que nosotros tratamos de transmitir se les quedó a los estudiantes. Entonces, hubo un entorno de taller. Los productos esperados eran registros bibliográficos, registros de autoridad de nombres y registros de autoridad de materias. En un templete de catalogación compuesto por una infinidad de metadatos. Los metadatos básicos, pues, ejemplos de MARC, el acceso a los archivos de OCLC, a las herramientas que ustedes ya debemos ya reconocer que existen en la web, obligadamente el sitio de la Library of Congress, y otras herramientas, o por ejemplo la versión de DUI en electrónica Connection, que tiene otras dificultades para entender frente a la edición en papel, y así que herramientas de ese estilo, ¿no? Entonces, a mí se me hace, y creo, ¿no?, que el catalogador cada vez se tiene que volver, o ya está en algunas bibliotecas identificado como el bibliotecario de uso de metadatos, más que como catalogador, ¿no? Y la posibilidad que debemos tener como catalogadores para elaborar minería de datos. Yo creo que para eso, hacia esa vamos, a especializarnos en metadatos y desarrollar habilidades en minería de datos. Entonces, Reinaldo fue responsable de la parte teórica y yo estuve a cargo de las prácticas de catalogación. El taller se dividió en 5 etapas de aprendizaje. Idealmente intentamos alcanzar una descripción de segundo nivel. La primera etapa del taller fue la parte descriptiva. Tenían que identificar los elementos descriptivos básicos y elegir el asiento principal. Entonces aquí tenían ellos que hacen uso de las reglas en el capítulo general y del marco bibliográfico. La segunda etapa del taller se destinó a registro de autoridad del nombre. Ellos ya habían hecho la descripción básica, ya habían elegido un asiento principal, ahora podían derivar un registro de autoridad del nombre. Con la segunda parte de reglas, normalizando la construcción de y codificándolo en el marco de autoridades. La tercera etapa fue la asignación temática. Ahí, el alumno ya tenía que demostrar sus habilidades para el análisis temático y reflejarlo en estos lenguajes controlados, como eran los encabezamientos de LC, la clasificación decimal Dewey y la clasificación de LC. Una cuarta etapa del taller fue crear registros de autoridad de materia para el tema principal que le hubieran asignado, codificándolo en el marco adecuado. La quinta etapa del taller se llamaba otros tipos de análisis y intentaba llevar al alumno a aplicar esto que ya había aprendido en las 4 etapas posteriores
a otro tipo de manifestaciones documentales como fueron publicaciones periódicas, recursos electrónicos y registros analíticos. Para monitorear las rúbricas, nosotros delineamos 5 contenidos principales. El primero de ellos, como ya se los he mencionado, fue la aplicación de las RCA2 en su revisión de 2003 y abarcamos desde el capítulo general hasta capítulos específicos. La segunda parte de reglas para la construcción de asientos y requerimos la puntuación prescrita porque, aunque no es un elemento de rigor en los módulos de catalogación que ahora usamos, pues son un antecedente de los metadatos. Destinamos al subcampo R, que es un subcampo local, para que el alumno consignara la regla empleada, es decir, así justificaba el contenido que estaba colocando en cada etiqueta. El segundo contenido de las rúbricas era la aplicación del formato MARC adecuado, ¿no? Si estaba haciendo un registro bibliográfico, pues el bibliográfico o el de autoridades. El tercer contenido temático para las rúbricas fue la asignación temática con base en los encabezamientos de LC, y para obtener la forma en español consultamos esta base que está aquí, la LC SH-S. En caso de que ellos no nos arrojaran la forma en español, el alumno tenía que hacer investigación bibliográfica para proponer una forma en español adecuada. El cuarto contenido de las rúbricas era la elección del número de clasificación. Solo elegimos estos 2 sistemas considerando los de mayor aplicación en las bibliotecas mexicanas. Y el quinto, que no es un contenido temático, pero fue un elemento de peso en las rúbricas, fue la ortografía. Bueno, ahora aquí tenemos ya la primera rúbrica, que fue del tipo exploratorio y se aplicó pues iniciando el curso, ¿no? Como ustedes pueden ver, por ejemplo, en el manejo de reglas solo un alumno tenía un manejo suficiente. La composición del grupo eran 11 alumnos y 6 de ellos venían de la disciplina con formación en bibliotecología y el resto eran de otras áreas. Entonces, bueno, para Marc solamente 2 y para todos los demás no tenían conocimientos pues, de nuestra especialización, ¿no? En la rúbrica 2, que la aplicamos al término de la primera y segunda etapa, es decir, ya podían ellos hacer una descripción básica, ya podían elegir un asiento. Por ejemplo, la rúbrica nos permitió ver el desempeño de cada alumno individualizado y en ciertos elementos. Yo hubiera querido ponerles todas las gráficas porque desde la rúbrica 2 hasta la 4, el alumno 1 seguirá siendo el 1 en todas ellas. Entonces, por ejemplo, el alumno 2 pues tuvo un desempeño bajo, ¿no? En reglas alcanzó un 6, en etiquetado marcó un 5 y en la elección de su asiento 6. El alumno 7, sin embargo, tuvo un desempeño muy alto. El alumno 10, que sería otro caso, tuvo 8 en el uso de reglas, 7 en el MARC y 10 para el asiento principal. Aquí está la rúbrica, otra parte de esta rúbrica 2, que fue la construcción de un registro de autoridad de nombre. Tenemos de nuevo al alumno 2, que para elegir su forma válida, es decir, su 100, tuvo 5, no lo pudo construir bien, ¿no? Usó una garantía literaria en la 670 porque le dio un 6 y su cancelación tampoco estuvo bien, siguió siendo un alumno de bajo rendimiento. El alumno 7, que ustedes habían visto como más alto en el registro bibliográfico, aquí tuvo 8 para su forma validada y para su cancelación y utilizó bien su garantía literaria, ¿no? Que es la 670, que justifica estas dos formas. La tercera rúbrica la aplicamos al término de la tercera y cuarta etapa, es decir, ya podían describir el documento, podían elegir su asiento, construirlo y también ya podían hacer asignación temática y construir un registro de tema. El alumno 2, que había sido el más bajo, aquí para la forma validada del tema tuvo 7, para su garantía literaria tuvo 6 y sus cancelaciones y temas relacionados en 500 tuvo 7. El alumno 7, que había sido el más alto, en este caso para temas tuvo 6 en su forma validada, utilizó las 670, tuvo 8 y para sus cancelaciones y temas relacionados volvió a tener 6. O sea, esto es justamente lo que nos permitió ver las rúbricas. La rúbrica cuarta, que fue la última, conjuntó las 5 etapas del taller. O sea, ellos ya habían alcanzado un segundo nivel de descripción y podían generar estos 3 tipos de registros: bibliográficos, de autoridad de nombre y de autoridad de tema. Tenemos otra vez el caso del alumno número 2, que en su registro bibliográfico obtuvo arriba de 6.5, en su registro temático tuvo 5 y en su registro de nombre tuvo 6. El alumno número 7, que se había mantenido como a la cabeza de todo, en el bibliográfico tuvo arriba de 8.5, en su temático 8 y en su nombre 8. O sea, podemos ver el desempeño de cada uno también por contenidos y por la evolución
de los temas, más bien el desarrollo del programa. Ahora como conclusión, bueno, ya se va a acabar el tiempo, las rúbricas para el taller permitieron medir el rendimiento individual de cada estudiante y conocer su avance. La rúbrica muestra el progreso, los datos generados por su uso pueden ayudar al profesor a tomar decisiones sobre la instrucción diaria. Como ustedes pudieron ver, la construcción de registros de autoridad del tema fue el punto en el que los alumnos salieron más débiles. Aquí también viene el promedio grupal, que ustedes no pueden ver porque salió muy chiquito, pero fue el promedio grupal más bajo, de 6.7. Entonces nosotros reforzamos esa parte con más prácticas y regresando a este punto de construcción de registros de tema. Nos permitió monitorear el aprendizaje para un catalogador profesional distinguiendo 4 puntos: la facilidad o dificultad que tuviera cada alumno para utilizar e interpretar las reglas, su capacidad para condensar y representar la temática de las obras en base a lenguajes controlados, el conocimiento y manejo de los esquemas clasificatorios para representar dichas temáticas y bueno, la inherente habilidad del manejo y uso de los metadatos. Todos los resultados de cada rúbrica eran compartidos con ellos y pudimos, también eso se vería muy bien si estuvieran todas las gráficas juntas, que los alumnos, la mayoría de ellos se comprometieron con este resultado para intentar ser más cuidadosos de aquellos puntos en los que estaban débiles. Consideramos que el uso de rúbricas en la enseñanza de la catalogación es un mecanismo efectivo para el seguimiento del proceso educativo de un catalogador en el aula. Ofrecen una visión clara de los momentos y entornos de aprendizaje en que la enseñanza debe reforzarse. Ayudan a tener siempre en mente lo que se espera de ellos y del profesor, recordando los criterios establecidos desde un principio para valorar de modo positivo la calidad de los procesos de construcción de conocimiento. Esta es nuestra bibliografía y les agradecemos mucho su atención. Muchas gracias a Claudia y a Reinaldo. Ellos tocaron un tema bastante delicado como es la evaluación, ya que muchas veces consideramos que llega a ser injusta, subjetiva, etcétera. Nos han mostrado una herramienta que puede llegar a ser la solución a esto y obtener evaluaciones más reales. Bueno, pues hemos terminado con nuestra sesión de ponencias. Pasamos a la parte de las preguntas. Por el tiempo yo creo que daríamos... Sí, por el tiempo yo creo que daríamos 3 preguntas, una pregunta por ponentes para que puedan responder todos ellos. El doctor Martínez, por favor. Sí, bueno, rápidamente nada más, un comentario sobre el sistema Humanindex. Aquí nos enfrentamos a un gran reto para resolver 2 grandes problemas. Los 2 grandes problemas, el reto era crear un sistema que nos resolviera, por un lado, la normalización de la información de origen. Como ustedes ven, esto fue creado con base en currículums. Los investigadores, al hacer su currículum, no aplican RDA y SBD, nada de eso. Y el otro gran problema era crear un sistema que permitiese al usuario final registrar la formación de manera inmediata, pero sin perder uniformidad y normalización. El investigador no va a estar esperando a que un catalogador registre la información hasta fin de año. En ese momento él quiere registrar la información y ser visible en la red como se mencionó. Entonces, esto que se muestra así de manera general requirió un gran trabajo para resolver esos 2 problemas. Un sistema para uniformar información de origen y otra, crear un sistema que le permitiese al usuario final, el investigador, registrar su investigación en el momento, respetando todos los campos establecidos. Se dice fácil, pero llevó bastante trabajo. Gracias, doctor. Rosenda Reyes. Pregunta muy puntual. ¿Cuánto dura el taller del que nos hablaron? El taller duró un semestre. Fue el semestre pasado de los alumnos, de agosto a diciembre. Y duró 2 horas, fueron prácticas semanales, una vez por semana. 2 horas. Bueno, 2 horas era lo formal, pero generalmente los alumnos se quedaban 1 hora más y yo también me quedaba con ellos. Entonces estábamos 3 horas en práctica. Muchas gracias. ¿Otra pregunta?
¿Ya nadie? ¿Seguros? Bueno, entonces terminamos nuestra sesión de ponencias. Tenemos un receso de 5 minutos y los esperamos para nuestra mesa redonda, por favor. Ay, no, perdón, la entrega de las constancias, y no después de las compras. Entregamos a Claudia Escobar. Vaya. Jorge Octavio Ruiz. Juan Miguel Palma. Don Martínez. Reinaldo Figueroa. Miguel Ángel Farfán. Bueno, muchas gracias a todos por su